Una última lectura abans de la predicació es troba, és el Salm 121. Diu així: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Seguidament tindrem la predicació del nostre germà Ismael. Quina alegria i quin goig poder estar una vegada més amb tots vosaltres. Ja veig que totes les esglésies anem una mica al mateix ritme. Nosaltres també avui hem començat les nostres activitats d'escola dominical, encara que nosaltres li diem grups de connexió, i ja comença a haver tot el moviment i posar en marxa de tots els ministeris de l'Església. La veritat és que és un goig també per nosaltres anar veient que ja estem tots gairebé, els que han marxat de vacances ja van arribar, suposo que vosaltres de mica en mica també esteu arribant tots i esteu junts tots. Trobem a faltar el Paco, és veritat, però comparteixo el que ha dit una de les germanes que ha sortit, perquè jo divendres ja tenia la meva nota, que també la Maria Antònia m'envia cada setmana, com suposo que li fa a molta gent, per veure com està el Paco, però també estava l'afegit de han recordat que diumenge tens que anar a predicar a l'església. I sí, per suposat que ja ho tenia previst, però sempre tinc el recordatori. I és el que diu la germana. És un goig veure que n'hi ha germans i germanes que, encara que no estiguin presents, tenen a la seva església al cor i no només preguen, sinó que de la manera que poden estan pendents i col·laborant en la seva edificació. Yo quería predicar esta tarde de un texto que yo creo que todos hemos leído muchas veces y que todos hemos escuchado predicar muchas veces. Es la parábola del hijo pródigo. Aunque, sinceramente, como decía hace poco, cuando estaba mirándola, me parece que el nombre no le hace justicia, ¿no? Ese nombre con el que ha pasado a la historia, la tenemos muchas de nuestras Biblias como la parábola del hijo pródigo, porque la verdad es que el hijo pródigo solamente es una de las partes de toda la historia que cuenta Jesús, y toda la historia está llena de grandes enseñanzas para nosotros y de hecho es el mismo tema el que aglutina toda esa enseñanza. La encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo 11, y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí la lectura en el texto bíblico, esta lectura que en el Evangelio de Juan sigue con otra parábola, la del mayordomo infiel, y que había sido precedida de otras dos parábolas, que es la de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y precisamente con esto de lo perdido, ¿verdad?, es con lo que está relacionado esta parábola que Jesús está contando y que viene a cuento de una discusión que surge con los fariseos y con los escribas. Fijaos que en el versículo 1 del capítulo 15 dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y ante esta afirmación, ante este ataque, ante este cuestionamiento de Jesús, es que Jesús comienza a contar estas parábolas, a contar la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, para contestar a los fariseos y a los escribas que estaban poniendo en cuestión con quién se relacionaba él y cuál era la motivación que había detrás de todas esas relaciones. Así que detrás de esta parábola vamos a encontrar, creo, muchas enseñanzas sobre cómo también nosotros podríamos enfocar nuestras relaciones con las personas que nos rodean. La verdad es que, como decía al principio, si nos fijamos en la parábola, no solamente habla del hijo menor, el hijo pródigo que derrocha los bienes, sino que también habla del hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor que se enfada cuando ve cómo su padre recibe al hijo menor después de no haberse comportado muy adecuadamente. Y lo que une estas dos partes de la parábola es el padre. De hecho, probablemente un título más adecuado para todo este texto, ¿verdad?, hubiera sido el padre amoroso, ¿no?, porque es realmente el nexo de unión de ambas partes y además el tema central de toda la parábola. Lo bueno de la parábola, lo bueno de esta manera de explicar las cosas de Jesús, es que está diciendo una verdad enorme, grandiosa, que no nos podemos acabar con la lectura, ni siquiera con la predicación y el estudio que podamos hacer del texto. Parece que este texto, como la historia misma, se queda dentro de la cabeza, se queda dentro del corazón y empieza a cobrar vida en nosotros y nos hace pensar en nuestras cosas y romper nuestras propias barreras, ¿no? Y eso es lo bonito y lo grande de las parábolas, ¿no?, que con sencillas historias Jesús está dando una enseñanza que trasciende nuestra comprensión mucho más allá de lo que pueda parecer a pesar de la sencillez aparente que tiene el texto o que tiene la parábola cuando él la estaba contando. La verdad es que otra cosa interesante de la parábola es que Jesús enseñaba por medio de ellas y fijaos que no es ninguna definición, ¿eh? No está como nos gusta a nosotros en nuestro siglo XXI, aunque lo venimos heredando de algunos siglos anteriores, de hacer definiciones de doctrinas o definiciones de teología
Entonces Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y tenemos las definiciones puestas allí, igual que así vamos recorriendo todas las doctrinas. Y bien está todo eso, ¿verdad? Pero Jesús nunca enseñó a base de definiciones. Nunca encontraremos en las palabras de Jesús esas definiciones que a nosotros tanto nos gustan, ¿no? Sino que lo que encontramos son historias abiertas que nos enseñan verdades fundamentales y que trascienden y que rompen el tiempo y el espacio con el que muchas veces las definiciones, ¿no?, nos quieren enmarcar, nos quieren de alguna manera coartar, ¿no?, el entendimiento de todo lo que significa Dios. Por eso me gusta tanto volver de tanto en tanto a las parábolas, volver a Jesús, escucharle directamente, porque su manera de enseñar es única, su manera de enseñar trasciende la teología, trasciende las doctrinas y, en definitiva, es a Él a quien estamos siguiendo continuamente, ¿no? Es Él, en definitiva, quien murió por nosotros. Por lo tanto, haríamos bien siempre en estar atentos a su voz. Dicho esto, a modo de previo, ¿no?, del texto que vamos a meditar, me gustaría centrarme en lo que está explicando, en lo que Jesús está explicando. Y Él pone una historia sobre un padre que tiene 2 hijos. Y el primero que surge en la historia es el hijo menor, que hace algo absolutamente inapropiado en el día de hoy. Si nosotros lo consideramos a día de hoy, encontraríamos absolutamente fuera de lugar que uno de nuestros hijos, antes de que nosotros fallezcamos, ¿verdad?, nos pidiera la herencia. Y nos la pidiera además de esta manera, ¿no? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice el texto que el padre le repartió los bienes. La verdad que, como os digo, está fuera de lugar, porque parece que cuando alguien te dice esto, que en definitiva es lo que estaba haciendo el hijo menor, prácticamente te está matando en vida, ¿no? O sea, dame lo que me toca, no hace falta ya que te mueras, ¿eh? O sea, para mí el paso ya ha pasado una pantalla y ya estamos en este punto, ¿no? Ya estamos en el punto de que quiero cobrar mi herencia, no quiero estar más pendiente de ti. Esto ya sorprende a primera vista. Sorprende muchísimo más si somos capaces de hacer un esfuerzo y ponernos en el momento histórico, ¿verdad? Porque en este momento histórico el tratamiento que actualmente tienen los padres con los hijos no es ni mucho menos el tratamiento que se tenía en aquella época. Esto de ir al padre, dame la herencia, ¿eh? Yo a veces me viene a la cabeza que a día de hoy, yo me acuerdo que cuando conocí a Jackie y fui a su casa, pues claro, conocí a sus padres, ¿no? Y cuando la escuchaba hablar con sus padres, ella siempre se refería a ellos con el vostè, de esta manera, en tercera persona, y además en esta manera de respeto, de vostè tal, vostè cual, y con sus padres hablaba de esta manera, ¿no? De hecho, hay gente que todavía lo habla así. Una absoluta excepción, ¿verdad?, en nuestra época, porque hoy en día hablamos con nuestros padres con un nivel de confianza que también reflejamos en nuestra manera de hablar. Pero en aquella época lo normal era el hablar de usted, ¿eh? El padre era el pater familias. Además, el padre era el que tenía la autoridad plena en la casa. Ya sabéis que en aquella época la mujer no tenía ningún valor, ni siquiera jurídicamente hablando, ni en ningún otro aspecto, ¿eh? Así que realmente la figura del hombre y la figura del padre de familia era una figura absolutamente central. Y no se te podía ocurrir faltarle el respeto al padre de familia, pero no al hijo. Tampoco a la mujer se le podía ocurrir faltarle el respeto al padre de familia. Eso estaba incluso protegido legalmente. Por lo tanto, sorprende a día de hoy que un hijo le pida alegremente la herencia a los padres, ¿verdad? Porque suena a mala educación y falta de respeto absoluto. Pero en aquella época, si nos ponemos en el contexto, aún más era una falta de respeto y chocaba tremendamente la situación. Cualquiera que estuviera escuchando la parábola se tenía que estar horrorizando del ejemplo que Jesús estaba poniendo. ¿Cómo se le ocurría, además, al hijo menor, no al mayor, que tendría
aunque ya hemos dicho que con todas las salvaguardas del mundo tendría más derecho a pedir algo, ¿no? Pero el hijo menor se salta todas las costumbres sociales de la época y le pide la herencia al padre. La gente que lo estaba escuchando estaría horrorizada, ¿no?, con el ejemplo. Sin embargo, lo interesante de la parábola y lo que de verdad chocaría a la gente, y también probablemente a nosotros hoy en día, es que no solo el hijo menor habla con una mala educación fuera de toda lógica, sino que dice el texto que el padre le repartió los bienes. Y eso es para que se nos queden los ojos como platos, ¿verdad? Y especialmente a la gente que estaba escuchando. ¿Cómo que el padre, después de tal ofensa, lo que hace es repartirle los bienes? Lo normal hubiera sido que le hubiera dado una bofetada. Eso hubiera sido lo normal en la época. Y además, bien dada socialmente hablando. Todo el mundo lo hubiera entendido que le hubiera dado una bofetada. Incluso que lo hubiera castigado, que lo hubiera sacado de su presencia. Eso era la reacción que todo el mundo hubiera encontrado adecuada ante tal insolencia, ¿no? Sin embargo, el texto dice que el padre le reparte los bienes. Y la verdad es que, como digo, sorprende porque siendo un pater familias, un padre todopoderoso, ¿verdad?, podría haber reaccionado, como digo, de manera contundente y en otra dirección. Y eso hubiera sido lo normal. Sin embargo, este padre, quizás preveyendo el futuro, pues no reacciona de esta manera. Y lo que hace es darle los bienes. Dice que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y es que el hijo menor muestra realmente lo que hay en su corazón. No quiere saber nada de su padre. No quiere saber nada de su casa. No quiere saber nada de sus apellidos, de los valores de su familia. No quiere saber nada de en lo que ha sido enseñado. Quiere romper con todo. No es que se quiera independizar e ir al piso de enfrente para visitar al papá o a la mamá cuando le venga bien. No, no. Quiere irse y no quiere saber absolutamente nada de su familia. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Dice que se fue lejos, a una provincia apartada. Está renunciando a todo lo que él era o todo lo que había recibido de parte de su padre, que le definía como persona. Es más, si seguimos leyendo, vemos que acaba, aparte de desperdiciando los bienes, al servicio de alguien que tiene cerdos para cuidar. Obviamente, al irse lejos, ha salido de Judea, porque está cuidando cerdos, y en Judea no se cuidaban cerdos habitualmente. Ya sabéis que para los judíos los cerdos era un animal impuro, no era precisamente lo que más, el tipo de ganado que más se trabajaba en esta región. Por lo tanto, él había salido de la región, había salido fuera y de alguna manera había querido romper con todo aquello que era como persona que había recibido de su padre hasta ese momento. La verdad es que acaba cuidando cerdos, algo que para un judío era impensable, acabar cuidando animales impuros. Y dice el texto que no solo los acaba cuidando, sino que acaba anhelando comer lo que estos animales comían, pero ni aún le daban esta comida, ¿verdad? Por lo tanto, el texto al final acaba haciendo ver que este hijo acaba desperdiciando los bienes, acaba arruinado y acaba perdido y absolutamente sin ningún tipo de apoyo en esta huida que había tenido de su casa. Así había sido, ¿no? La verdad es que dice el texto que estando en esa circunstancia donde no tenía para comer, resulta que se acuerda de la casa de su padre. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y en medio de esa situación, en medio de la lejanía, en medio de la decisión equivocada, se le viene a la cabeza a su padre. Su padre se hace presente. Se hace presente al menos el pan de su padre.
Y es que sabe que en casa de su padre siempre ha comido, siempre ha habido pan. Incluso aquellos que no forman parte de la familia, los jornaleros, siempre han disfrutado de pan, siempre han tenido provisión. Y todo esto le hace pensar en su decisión. Todo esto le hace pensar en su decisión. ¿Realmente no me habré equivocado? De hecho, dice el texto, y volviendo en sí dijo, en otras versiones dice, reflexionando, se estuvo dando cuenta de hacia dónde había ido su vida y hacia dónde podría haber estado, cuán bien se había estado o podría haber estado en casa de su padre, reflexiona, vuelve en sí, es decir, parece que no solo reflexiona, sino que toma la decisión y reconoce que se ha equivocado, y él así lo expresa, dice, volviendo en sí dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no solamente le quería decir eso a su padre, sino le quería decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y con esta decisión tomada, con este giro que la propia vida le había llevado a darse cuenta, decide recular e ir a casa de su padre para decirle un poco el discurso, ¿verdad?, de arrepentimiento y de petición de perdón que se había preparado. Claro, después Jesús empieza a relatar pues esa vuelta a casa, ¿no? No sé cómo nos la hubiéramos planteado nosotros, no sé si hubiéramos tenido el suficiente valor para volver. No sé cómo hubieran reaccionado nuestros padres, ¿no?, al vernos aparecer por la puerta. La cuestión es que en esta parábola dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nada que ver con lo que aparentemente la gente esperaba del padre, ¿verdad? Un padre que le había podido cantar las 40, que le había podido, ahora ya estás desheredado, estás fuera de mi familia, legalmente hablando me has tratado de una manera injusta, por lo tanto ahora ya no tienes nada que hacer conmigo. Pero el padre le besa, le recibe, incluso dice que lo vio de lejos. Y entonces el hijo empezó a decir el discurso que tenía preparado, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aunque él había preparado 3 cosas, solo le dio tiempo de decir 2. Porque fijaos en el discurso que él estaba haciendo en su cabeza antes de ir al Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice 3 cosas. Pero cuando empieza a hablar con el Padre, solamente le da tiempo de decir las 2 primeras. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y antes de que pueda decir, hazme como a uno de tus jornaleros, antes de que pueda terminar su discurso, el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque de ninguna manera iba a ser uno de sus jornaleros, ¿no? No le dejó ni pronunciar las palabras. Le recibió y le recibió como a su hijo. De nuevo le puso el anillo, que en aquella época estaba muy vinculado con el pertenecer a una familia. En el anillo muchas veces estaba el escudo familiar. Ya sabéis que a veces, todavía no hace muchos años, incluso por aquí, cuando se escribía una carta, había gente que tenía un anillo con su sello de familia, ¿no? y lo ponía en la acera. Pues en aquella época el anillo, ¿verdad?, era el distintivo de las familias. El padre le da el anillo, le recibe, le pone vestido, le pone calzado, le deja entrar como con todo pleno derecho, le restaura plenamente en su participación en la familia. Impresionante, ¿no? Hagamos fiesta, dice, regocijémonos. Mi hijo muerto era, pero ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así acaba la historia o la primera de las historias, ¿no? La verdad es que
si pensamos en todos estos detalles que hemos ido desgranando, solamente podemos llegar a una conclusión, y es que el amor del Padre es un amor absolutamente inquebrantable. Es un amor inquebrantable, que no se basa en las circunstancias ni en las equivocaciones que su Hijo haya podido tener. Un amor que está por encima de la justicia que nosotros hubiéramos entendido, ¿verdad? Un amor que trasciende los errores y las meteduras de pata. Un amor que deja espacio y que deja respirar. Y por eso surge precisamente la respuesta del Hijo. Porque, volviendo al principio, sorprende que una vez que el hijo menor le pide la herencia, el padre le da todos los bienes y no dice nada. No dice nada, le da todos los bienes. No discute, no se enfada, no se lo reprocha, no le tira los platos a la cabeza, no lo denuncia. También, habiendo estado en el país lejano, viviendo con todas aquellas circunstancias, obviamente este padre era un padre con poder, con riqueza, tenía jornaleros a su cargo. Se hubiera podido permitir enviar a un jornalero a ver qué estaba haciendo el hijo, ¿no? Algunos padres que se ven en situaciones parecidas, ¿no?, a día de hoy de lo que vemos en la parábola, enseguida están viendo a ver por dónde, qué está haciendo su hijo, ¿no? Y si no pueden, porque su hijo les ha negado la palabra, pues le preguntan a sus amigos. Y si no, van por el Facebook o por las redes sociales a ver si pillan alguna cosa. Siempre tenemos un ojo puesto, ¿no? Sin embargo, el padre no le dijo a ningún jornalero ni a nadie, a ver qué está haciendo mi hijo. Le dio el espacio para incluso equivocarse. La verdad es que en estas situaciones parece que fue la decisión absolutamente correcta, ¿no?, la de este padre, la absolutamente llena de amor, el dejar al hijo que se equivocara, el no forzar una respuesta por parte del hijo. Yo siempre que pienso en este tema, pienso en mi abuela, porque pienso en mi abuela, pienso cuando yo iba a casa de mi abuela con mis padres, ¿no? Cuando era pequeñito, pues todas las semanas íbamos a ver a mis abuelos. Íbamos a su casa, comíamos allí, normalmente habíamos ido a la iglesia por la mañana, después íbamos a casa de mis abuelos a comer, y después de la comida volvíamos por la tarde, porque en aquella época, igual que todavía algunas iglesias como vosotros lo hacéis, ¿verdad?, hay actividad por la mañana y por la tarde, ¿no? Pues nosotros comíamos con ellos. Claro, muchas veces estábamos allí, ya sabéis cómo somos los niños, ¿no? Nos vamos de casa de la abuela, hay que despedirse. Lo normal en mi casa era darle un beso a la abuela, ¿no? A la abuela, al abuelo, a los titos, a todo el mundo antes de irte. Pero a veces los niños no nos sale tener que dar un beso, y no quieres dar el beso a la abuela. Niño, dale un beso a la abuela. Que no quiero, ¿eh? Lo típico que nos pasa a veces. ¿Cómo no le vas a dar un beso a la abuela? Con lo que te quiera a ti la abuela. Que no quiero darle un beso a la abuela. Pues vete a saber qué razón, ¿verdad? Porque te has levantado mal de la siesta, eras un niño, te levantas así, porque te han quitado de ver la tele, porque tu abuela te ha reñido. Vete a saber por qué. La cuestión es que no le quieres dar un beso a la abuela. Niño, ¿cómo no le vas a dar un beso a la abuela? Hay que ver cómo eres. Eso no se le hace a la abuela. Ves a darle un beso. Entonces los padres empiezan a apretar, ¿no?, a ver si te sacan el beso para la abuela. Y la abuela está allí esperando a ver si su hijo le da, a ver si su nieto le da el beso, porque cómo va a ser que su nieto no le dé ese beso, ¿no? Está esperando el beso de despedida. Y depende de lo mucho que apriete el padre o la madre, pues entonces se lo das, ¿no? Como no le des un beso a la abuela, te vas a enterar, ¿no? Entonces, al final, ¿qué haces? Pues, viéndote ya en estas, o bien formas el lío gordo, te plantas en el suelo, empiezas a llorar y no le das el beso a la abuela aunque te maten, o bien le das el beso a la abuela de aquella manera, ¿verdad? Y no es el beso de cariño y de amor que la abuela quiere y que todo el mundo desea que haya. Es un beso forzado, porque si no, ya sabes que cuando llegues a casa te van a cantar las 40 y vete a saber la que te va a caer, ¿no? Por lo tanto, no tienes más remedio que dar el beso. Pero hay otra táctica, ¿no? El nene no quiere dar el beso, bueno, pues ya está, es un nene, es pequeño,
no comprende esto todavía de las relaciones sociales. Se le ha girado la tarde por vete a saber qué tema, déjalo correr, porque al niño, si lo dejas correr, el niño quiere a su abuela. Yo quería a mi abuela con locura. Aunque en una tarde no le hubiera querido dar un beso, no significaba ni muchísimo menos que no quisiera a mi abuela. Y cuando se me pasara el momento, yo, sin que nadie me dijera nada, ya correría a los pies de mi abuela y a los brazos y me pondría en su sillón como hacía y le daría un beso, ¿verdad? Y saldría de mí. No tendría que haber nadie diciéndome, niño, dale un beso a la abuela, ¿verdad? Y yo creo que un poco con esta historia, ¿no?, que yo creo todos de alguna manera podemos comprender en nuestro tiempo y en nuestras realidades, un poco es lo que el padre está haciendo con su hijo. Podía haber tirado de poder, de pater familias, hubiera podido ejercer de padre todopoderoso, niño, dame un beso, ¿eh? Le podría haber dicho muchas cosas. Le podía haber estado explicando el amor, el respeto, la educación, 1000 cosas le podría haber dicho. Pero el padre no dijo nada. Le repartió los bienes. Y con esto le dejó el espacio para que el otro, de manera natural, en su momento adecuado, pudiera comprender quién era el padre y de él brotara el amor hacia él de manera natural. Por lo tanto, qué interesante, ¿no?, cómo plantea la parábola las cosas y empezamos a darle vueltas y empezamos a dejar que la historia de Jesús cobre vida, ¿no? No acaba aquí la historia. Obviamente, el amor inquebrantable del Padre es evidente hacia su hijo menor, hasta el punto que deja y permite la transformación absoluta del hijo menor. El amor es tan grande que permite la transformación del hijo menor. Pero llega a la historia el hijo mayor, ¿no? Porque podríamos acabar aquí y ya nos podríamos ir llenos de enseñanza y impactados en el corazón, por tanto. Pero la historia continúa y entra en escena el hijo mayor. Y dice que estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Buenas noticias, ¿no? El hijo menor ha venido por su propio pie, sin forzarle. Ha querido venir a la casa del padre. Hay alegría en la casa. Pero el hijo mayor no está contento y no quiere entrar en la casa. La casa que era suya, ¿verdad?, en la cual estaba todos los días. Pero viendo la fiesta, viendo la alegría, algo empieza a despertarse en su cabeza y no quiere entrar en la casa. Lo considera injusto, ¿no? Considera injusto que este que ha malgastado los bienes del padre, que se ha comportado con el padre de esta manera tan inadecuada, ahora, sin más ni más, entre en la casa del padre y encima se le hace fiesta, ¿no? Y además se compara, porque él había estado siempre allí y el padre nunca le había dado un cabrito para celebrar con sus amigos, ¿no? Y él sigue con esta negativa a entrar. Y su padre le rogaba, dice el texto, que entrase. Pero él le dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Fijaos cómo habla el hijo mayor, ¿eh? Cuando vino este tu hijo, no sé si detectáis en esta manera de hablar, que él también se ha autoexcluido de la familia, exactamente de la misma manera que se había excluido de la familia el hijo menor al principio. Dame lo que me toca, que yo me voy de aquí. Y además a un país lejano, no quiero saber nada de la familia. Y cuando el hijo mayor se enfada, le dice, a ver, tu hijo, tú, tus decisiones, con tu hijo, no mi hermano. Así que para él el padre parece que ya ha dejado de ser padre y el hermano ha dejado de ser hermano. Está enfadado y se acaba de autoexcluir por este enfado de la familia. Es curioso, otra vez la reacción que tiene el hijo mayor, ¿no? Él tenía un concepto del padre. Él se había hecho una imagen
de lo que era y de lo que tenía que ser su padre y de lo que era bueno. Y ese padre que él tenía en la cabeza era el de un padre justo que daba a todos pues conforme al trabajo que estaban haciendo. Y él entendía, conforme a esa imagen que tenía del padre, que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba trabajando y conforme a sus méritos necesitaba recibir. Él se había hecho una imagen del padre, la que él había querido poner en su cabeza. Y se enfada porque esta manera de actuar del padre rompe la imagen que él tenía. Ya no es el padre que va a repartir con el entendimiento que él tiene de justicia, los bienes y el disfrute de la casa. No, no. Este padre, aunque su hermano no ha hecho lo que tocaba, le da lo mismo. Y esta imagen del padre, este padre que descubre, no encaja con la imagen que él tiene, que se ha hecho del padre. Y no le gusta, y no la quiere, y por eso se enfada, y por eso se autoexcluye de la familia. Porque este ahora ya no es mi padre, este tu hijo. Ahora tú ya te las entiendes con él. Porque esto no va conmigo. Esto no es lo que yo tengo entendido de cómo tiene que comportarse un buen padre. Un buen padre le da a cada uno lo que toca. Ese se ha portado mal, le quitas. Yo me he portado bien, a mí me tienes que dar. El padre le rompe todos los esquemas. Pero como con el hijo menor, no discute, ni le dice nada, ni empieza a decirle, pero tú ¿por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué te enfadas así? Si yo soy un padre que te he tratado con justicia, y la justicia no es eso que tú crees, y has pensado en el amor, no le explica nada de todo esto según la parábola. Lo único que le dice es, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y con eso desarbola por completo todo lo que el hijo mayor tiene en su cabeza. No discute, no le corrige, no le enfrenta, igual que con el hijo menor, no intenta convencerlo de ninguna manera de que él es un buen padre. Solo al hijo menor le dio los bienes y a este le recuerda, oye, mira, todo es tuyo, toda mi casa es tuya, puedes disfrutar siempre de todo esto. Así que otra vez el padre rompe el esquema con el hijo mayor y aunque hubiéramos esperado otro tipo de reacción, hubiéramos podido esperar que le dijera al hijo mayor, ¿qué me vas a pedir tú? Si todas las cosas son mías, yo se las puedo dar a quien yo quiera, soy yo quien decide a quién le doy lo que es mío. ¿Por qué me estás haciendo tú las cuentas, ¿no? Antes de que yo decida nada. No entra en consideración. Todo lo mío es tuyo. Piénsalo, como con el hijo menor. En mi casa siempre hay pan. Reflexiona sobre todas estas cosas, ¿no? La verdad es que otra vez llegamos a la conclusión de que el amor del Padre es inquebrantable, que el amor del Padre es incuestionable, que el amor del Padre es incondicional para su hijo menor y para su hijo mayor. Aunque sus hijos, ni uno ni otro, se lo merecían, según desde qué manera lo pensemos, ¿verdad? Ninguno se portó adecuadamente. Sin embargo, él dio amor para todos ellos, con la intención de hacerles cambiar, con la intención de transformar su caminar y su vida, con la intención de que redirigieran sus pasos y descubrieran realmente lo que es el amor que debe de presidir en una familia, ¿no? Todo esto que hasta ahora hemos estado reflexionando, hemos estado hablando, pues la verdad es que sería una historia maravillosa, una historia con una moraleja tremenda como la que hemos considerado. Pero claro, lo bueno de esta historia es que quien la cuenta es Jesús. Lo bueno de esta historia es que quien la cuenta es Jesús. Y poco después de haber contado esta historia, Jesús, dice el Evangelio de Lucas, que coge camino a Jerusalén. Y dice el Evangelio de Lucas
que pocas semanas después de haber contado esta historia, es clavado en una cruz y muerto injustamente por los romanos en esa cruz. Y la verdad es que Jesús era el Padre Todopoderoso, ¿verdad? Podría haberse puesto en el ejemplo del padre de la parábola. De hecho, en el Evangelio de Mateo hay una frase buenísima, porque cuando se le cuestiona a Jesús por qué se deja matar, cuando se le cuestiona a Jesús su manera de hacer, dice: ¿piensas que no puedo acudir a mi Padre? Él pondría a mi lado, ahora mismo, más de 12 legiones de ángeles. Él no hubiera tenido por qué morir en la cruz. Era un hecho injusto. Pero si hubieran querido crucificarle como querían, si él hubiera querido, tampoco hubiera muerto en la cruz. Porque si hubiera querido pedirle al Padre que le defendiera, el Padre habría enviado 12 legiones de ángeles para defenderle, dice el texto. Como diciendo: ¿qué te piensas? ¿Que soy un pobre que no tiene más remedio que acabar en la cruz? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo puedo clamar a mi Padre. Yo tengo todo el poder, como el padre de la parábola tenía todo el poder. Pero fijaos, porque Jesús no solamente cuenta historias, sino que se las cree y las vive él mismo. Y asume el amor inquebrantable, incondicional del padre de la parábola. Y pudiendo apelar al Padre y a todo su poder para no acabar en la cruz por cada uno de nosotros, pudiendo reprochar y evidenciar que era injusto el juicio que aparentemente le habían querido montar para condenarle, habiendo podido dar explicaciones y callar la boca a todos los fariseos, a todos los escribas, a los saduceos y a todos los grupos que andaban en Jerusalén en aquella época, pudiendo hacer todo eso, como evidencia esa frase en Mateo, no dice nada. No dice nada. Como el padre de la parábola. Da los bienes, todo lo mío es tuyo, tú mismo. Y asume el lugar de la cruz por amor a todos sus hijos. Aunque sus hijos, ¿verdad? Muchas veces somos como el hijo mayor o el hijo menor, ¿no? Que para nada estamos a la altura del Padre. Que muchas veces le hemos tratado con desprecio, que a veces le hemos ignorado, que a veces nos hacemos imágenes de Él que no corresponden con lo que realmente Él es para nosotros. Cuando muchas veces exigimos de Él comportamientos que nada tienen que ver con lo que Él es. Igual que los hijos de la parábola, nosotros ni merecemos todo ese amor, ni somos capaces a veces de entenderlo completamente. Pero Jesús, que contó esta parábola, la hizo realidad en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Él no solo contaba historias bonitas de amor para que todos aprendiéramos a amarnos unos a otros. Es que Él era amor y lo hizo palpable en la cruz como el Padre Todopoderoso que no usó su poder para evitar esa injusticia, sino que por amor a todos nosotros la asumió. Ese es el amor de Jesús, el amor inquebrantable que se muestra en la parábola del Padre. Ese amor que también tuvo antes de fallecer para decirle al ladrón que estarás conmigo en el paraíso. Ese amor que también le llevó a decir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque como los hijos de la parábola, no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Igual que nosotros a veces, ¿no? Que a veces no sabemos ni lo que decimos ni lo que hacemos cuando enfocamos nuestra vida. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Un amor que lleva al perdón absoluto, a la comprensión del error, a la comprensión de la equivocación, con tal de dar la oportunidad de que esa vida sea transformada,
de que esa vida cambie, de que esa vida tenga vida y vida abundante. Habiendo llegado hasta aquí, quiero concluir con una pequeña consideración más. Si vamos leyendo la palabra, el amor está presente en todas partes, ¿verdad? Hasta el punto que el fruto del Espíritu es amor, dice Gálatas, ¿no? Es más, yo siempre lo digo cada vez que explico ese texto, que las comas no existen en griego. Cuando lo lees en griego no existen las comas. Y el texto se puede traducir de una manera diferente, con toda justicia. Y de hecho, muchas versiones nuevas de la Biblia lo están traduciendo de manera diferente, ¿no? Porque ya sabéis que nosotros solemos decir que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad y así hasta los 9 frutos del Espíritu. Pero el texto se puede traducir como el fruto del Espíritu es amor, coma, que es paciencia, benignidad, gozo, que es paz. Y todos los otros 8 frutos son matices del amor, ¿verdad? Por lo tanto, el amor es el centro de la Biblia. El amor es el centro de nuestra vida cristiana. Dios es amor. Y ese amor se ha manifestado en medio de nuestra vida por medio de Jesús para transformarnos por completo, como el amor del Padre transformó la vida de sus hijos. Primera de Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan, en su primera carta, ¿verdad? Por tanto, Dios es amor. El Padre de la parábola de Jesús nos muestra ese amor inquebrantable de Dios, ese amor incondicional. Jesús mismo se lo apropia para Él y lo muestra en la cruz. Nos transforma por medio de Él y ahora nos pide que lo hagamos también un valor en nuestra vida y lo pongamos en marcha con quien nos rodea, ¿verdad? Así que, cuánta trascendencia la historia de Jesús, ¿no? Porque de una parábola nos ha hecho pensar en el amor de Dios. Hemos visto cómo Él mismo se lo cree y lo ejerce y enseña a todos los que hemos creído en Él, a sus discípulos, que ese mismo amor inquebrantable e incondicional, ese amor que trasciende todo error, ese amor que cubre multitud de pecados, tiene que estar presente en nuestros corazones y se tiene que poner en marcha en nuestras realidades, ¿no? Aprópiate del amor de Dios para tu vida, porque su amor es inquebrantable e incondicional para ti. Y ponlo en marcha. No te quedes pensando en el daño que te han hecho, en el mal que hizo el otro, en todas aquellas cosas que caracterizan al hijo mayor, al hijo menor o a cada uno de nosotros que también somos sus hijos. ¿Por qué no trascenderlo? Como intentaba el padre de la parábola que lo trascendieran los hijos. Y dejarnos maravillar por ese amor que nos ha transformado a nosotros y que puede transformar también la gente que está a nuestro alrededor. Que como iglesia seamos una iglesia llena de amor, una iglesia que da amor de verdad, una iglesia que se implica en las situaciones conflictivas y difíciles como la que los hijos vivieron, pero que las trata desde el amor, desde la aceptación, desde la reconciliación, desde la recuperación, desde la posibilidad de dar una nueva vida. Espero que el Espíritu Santo nos haga ver a cada uno de nosotros cómo podemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Que nos haga ver también a cada iglesia local cómo podemos ponerlo en práctica a nuestro alrededor. Pero sobre todo que le podamos pedir al Espíritu Santo que nuestras iglesias se caractericen por este amor que nos ejemplifica el Padre, que cubre multitud de pecados. Que el Señor os bendiga.